En el sagrado relato de la evolución humana, durante décadas, hemos tejido una narrativa lineal y progresiva, donde la complejidad cognitiva, el comportamiento simbólico y las prácticas mortuorias aparecían como logros exclusivos de cerebros de gran tamaño, un patrimonio reservado a Homo sapiens y a sus predecesores directos más inmediatos. Esta ortodoxia, sin embargo, fue sacudida en sus cimientos en las profundidades de un sistema de cuevas casi inaccesible en Sudáfrica, donde un descubrimiento sin precedentes planteó preguntas que resquebrajan las certezas más arraigadas sobre nuestro propio origen. Homo naledi, una especie homínida de cerebro sorprendentemente pequeño pero con una mezcla anatómica de rasgos primitivos y modernos, ha emergido de la oscuridad de la cámara di Naledi para presentarse no como un mero eslabón perdido, sino como un enigma profundo que desafía la cronología, la biogeografía y las premisas fundamentales sobre la relación entre el tamaño del cerebro y la complejidad conductual. Explorar la historia de Homo naledi es, por tanto, embarcarse en una de las aventuras paleoantropológicas más fascinantes del siglo XXI, una que entrelaza la tenacidad de la exploración espeleológica con las más avanzadas técnicas de datación y análisis morfométrico, forzándonos a reconsiderar la diversidad del género Homo y a contemplar la posibilidad desconcertante de que comportamientos que considerábamos sagradamente humanos pudieran haber sido explorados por mentes muy distintas a las nuestras en la profunda noche de los tiempos. El descubrimiento mismo de Homo naledi es una epopeya que rivaliza con el drama de su significación científica. En el año 2013, en las profundidades del sistema de cuevas Rising Star, a unos 50 kilómetros de Johannesburgo, dos espeleólogos aficionados se deslizaron por una grieta extraordinariamente estrecha, conocida como el superhombre trepador, por requerir arrastrarse con un solo brazo extendido para descender luego por una chimenea vertical llamada el arrastre del preguntón, que conduce a una cámara remota e inexplorada. Lo que encontraron allí fue un tesoro paleoantropológico que superaba cualquier imaginación. El suelo estaba literalmente sembrado de huesos homínidos. La posterior expedición, dirigida por el paleoantropólogo Lee Berger, reunió a un equipo multidisciplinar de científicos, pero solo podían acceder a la cámara individuos de complexión delgada y pequeña estatura, dando lugar al innovador equipo de astronautas subterráneos, 6 investigadoras que, en condiciones de claustrofobia extrema, recuperaron más de 1.500 especímenes fósiles pertenecientes a al menos 15 individuos de una especie hasta entonces desconocida. La logística de la excavación y la naturaleza del depósito planteaban de inmediato la primera gran pregunta: ¿cómo llegaron todos esos individuos a una cámara tan remota y de acceso tan prohibitivo? La ausencia de restos de grandes carnívoros, de marcas de dientes en los huesos y de evidencias de una catástrofe natural o una inundación masiva dejaba solo una posibilidad, a la vez descabellada y revolucionaria. Homo naledi podría haber depositado deliberadamente a sus muertos en ese lugar. La anatomía de Homo naledi es un mosaico evolutivo que desconcierta a los paleoantropólogos. Por un lado, presenta rasgos claramente primitivos, australopitecinos, que la anclan en un pasado remoto. Su cerebro era minúsculo, con una capacidad craneal de entre 460 y 610 centímetros cúbicos, comparable a la de un chimpancé o a la de los primeros australopitecos, como Australopithecus afarensis, la especie de Lucy. Esta característica, por sí sola, lo habría situado en un lugar marginal en nuestra concepción del género Homo, tradicionalmente asociado a un incremento cerebral sostenido. Sus hombros estaban orientados hacia arriba, una adaptación para la trepa, y sus dedos curvos y fuertes sugieren que estaba perfectamente adaptado para moverse con agilidad por los árboles. Sin embargo, en contraste radical con estos rasgos arcaicos, Homo naledi poseía un conjunto de características sorprendentemente modernas. Sus pies eran prácticamente indistinguibles de los nuestros, con un dedo gordo alineado y un arco plantar bien desarrollado, indicando una locomoción bípeda eficiente y completamente adaptada al suelo.
Sus manos, aunque con dedos curvos para trepar, tenían una muñeca y un pulgar modernos, capaces de una prensión de precisión, lo que sugiere la potencial capacidad de fabricar y utilizar herramientas de piedra. Esta combinación de un cerebro pequeño en un cuerpo con adaptaciones terrestres y manipulativas avanzadas rompe el molde evolutivo lineal y sugiere que la evolución humana probó múltiples caminos y que un cerebro pequeño no era necesariamente un impedimento para desarrollar una postura erguida eficiente y posiblemente una tecnología lítica. Pero es el contexto del yacimiento y el comportamiento inferido lo que constituye el núcleo de la revolución Naledi. La datación, publicada en 2017, añadió otra capa de profunda perplejidad a la historia. Se esperaba que una especie con un cerebro tan pequeño fuera muy antigua, de hace 2 o 3 millones de años. Sin embargo, las dataciones mediante series de uranio, luminiscencia y resonancia de espín electrónico arrojaron una fecha asombrosamente reciente. Homo naledi vivió hace entre 335.000 y 236.000 años. Esto significa que coexistió en el continente africano con los primeros Homo sapiens que ya comenzaban a emerger en otras regiones. La idea de que una especie de cerebro pequeño sobreviviera hasta una época tan reciente, compartiendo paisaje con homínidos de cerebro grande y presumiblemente más avanzados, obliga a una reescritura total de la historia humana en el Pleistoceno medio africano. Y esto nos devuelve a la cámara de Naledi. La hipótesis más parsimoniosa para explicar la acumulación de cuerpos en una cámara de acceso tan difícil, sin ningún otro agente natural plausible, es la de la disposición deliberada de los cadáveres. Si esta interpretación es correcta, estaríamos ante la evidencia más antigua de un comportamiento funerario complejo, pero realizada no por nosotros, ni por nuestros parientes de cerebro grande como los neandertales, sino por una especie con un cerebro del tamaño de una naranja. Esta posibilidad es tan radical que cuestiona la propia esencia de lo que creíamos saber sobre la cognición humana, sugiriendo que la preocupación por la muerte y el tratamiento ritualizado de los difuntos podría tener raíces mucho más profundas y diversas de lo supuesto, y que no estaría ligada inexorablemente al volumen cerebral. El legado de Homo naledi, por tanto, es el de un desafío permanente. Su mera existencia nos fuerza a abandonar modelos lineales y arbóreos simplistas de la evolución humana y a abrazar un modelo de radiación adaptativa, donde múltiples especies de Homo, con distintas estrategias y capacidades, coexistieron y compitieron en el paisaje africano. Plantea la posibilidad intrigante de que algunas tradiciones culturales o tecnológicas que atribuimos a Homo sapiens arcaico podrían haber sido desarrolladas o influenciadas por el contacto con especies como Naledi. Su descubrimiento es también un poderoso recordatorio de lo mucho que desconocemos y de la importancia de seguir explorando los rincones más recónditos del planeta. Homo naledi no es un ancestro directo, sino más bien un primo lejano que siguió su propio camino evolutivo durante cientos de miles de años. Pero en su diferencia, en su extraña combinación de lo primitivo y lo moderno, y en el profundo misterio de sus prácticas mortuarias, nos devuelve una imagen de nosotros mismos más compleja, más humilde y más rica. Nos muestra que la humanidad no es un pináculo, sino un vasto y frondoso arbusto de experimentos evolutivos, del cual solo hemos comenzado a desentrañar unas pocas ramas. La oscuridad de la cámara de Naledi no solo ocultaba huesos, ocultaba un mensaje profundamente perturbador y estimulante. La historia de quienes somos es mucho más extraña y mucho más maravillosa de lo que jamás habíamos soñado.